Dios les bendiga, amados. Es un gozo estar nuevamente congregados para adorar a nuestro Dios. Y continuamos con nuestra serie titulada El Evangelio del Reino, basada en el Evangelio de Mateo. Venimos siguiendo esta hermosa serie, ¿verdad? Y estamos específicamente en lo que se conoce como el Sermón del Monte, y hemos llegado a la parte en la cual el Señor da un modelo de oración conocida como el Padre Nuestro. Le invito a abrir su Biblia allí en Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. El día de hoy continuamos examinando la oración del Señor. Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. Abre su Biblia, por favor. Dice así la bendita palabra de Dios. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Pidamos al Señor su bendición al comenzar nuestro estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos por esta preciosa oportunidad de estar juntos de este lado de la eternidad, Señor. Estos son momentos dulces de nuestra vida, donde podemos reunirnos y participar, Señor, de las cosas que tú has ordenado para tu pueblo. Aquellas cosas que nos edifican y que son buenas para nuestras almas, que nos animan a lo largo de este peregrinar hasta que estemos en tu bendita presencia. Te damos gracias por todos esos medios de gracia que tú usas para hacernos crecer, para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso te alabamos y damos gracias por esta oportunidad de orar en esta mañana y de cantar y de compartir, Señor, en tu presencia, sentarnos ahora bajo el ministerio de tu palabra. Señor, necesitamos tu ayuda, porque sin ti, Señor, no ocurre nada que tenga valor eterno. Obra en cada uno de nosotros, Señor, y te daremos gloria y alabanza por todo lo que harás en nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? La oración es sin duda parte imprescindible de la vida espiritual, parte imprescindible en la vida del cristiano. Y la primera gran lección que el Señor Jesús nos da en esta oración modelo nos ayuda a comprender el orden correcto de prioridades a la hora de orar. Nos ayuda a entender cuáles son las prioridades correctas que usted y yo debemos tener a la hora de orar. Y si usted examina con cuidado la oración modelo, se va a dar cuenta que debemos poner en primer lugar los intereses de Dios. Los intereses de Dios. Y que debemos comenzar orando porque el nombre de Dios sea santificado. Su reino venga y porque se haga su voluntad
así en la tierra como se hace en el cielo. O sea, todo el enfoque de la primera parte de esta oración modelo está en la gloria de Dios, en las prioridades de Dios, no en las nuestras. Ahora, en segundo lugar, Jesús nos enseña que debemos orar por nuestras necesidades físicas, espirituales y mentales. Vuelvo a recordarles que esta es una oración modelo en la que el Señor nos está enseñando los elementos que debe contener una oración ideal. Este es un ejemplo para que nosotros aprendamos de Él los elementos ideales que debe tener una oración ideal. Y en esta oración Jesús enumera 8 elementos esenciales de la oración. 8 elementos esenciales de la oración. Como dije, esta es una continuación de un sermón que comenzó hace semanas atrás, ¿verdad? Y la primera semana vimos la paternidad de Dios. En el verso 9 comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús nos recuerda a quién oramos, a quién nos dirigimos. Aquel que es trascendente e inmanente, aquel que está en los cielos, aquel que es el creador y el redentor. Después no habla de la prioridad de Dios en el verso 9. Después no habla del propósito de Dios en el verso 10. Después nos habla del plan de Dios en la segunda parte del verso 10. Y hoy vamos a ver la provisión de Dios en el verso 11. La provisión de Dios en el verso 11. Voy a leer nuevamente ese verso. Dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y note que en este punto de la oración modelo se pasa de lo que nosotros damos a Dios, de lo que habíamos venido viendo, lo que nosotros le damos a Dios. ¿Y qué le damos usted y yo a Dios? Le damos adoración, alabanza y honor. Y ahora empieza a enfocarse en lo que Él nos da a nosotros. ¿Y qué Él nos da a nosotros? Nos lo da todo. Nos da todo, ¿verdad? Esta es la primera de 3 peticiones relacionadas con nuestras necesidades personales. A partir de aquí, ahora empiezan a enfocarse en las necesidades personales nuestras. Y para poder comprender esta parte de la oración, la vamos a examinar teniendo en cuenta, número 1, la persona, número 2, la petición, y número 3, la periodicidad, o sea, la frecuencia con la cual se pide, ¿verdad? Fíjense que comienza diciendo, danos, danos. Ahora, ¿a quién va dirigida esta oración? ¿A quién le pedimos que nos provea? ¿A quién le pedimos que nos dé? Bueno, es evidente que la oración va dirigida al Padre. Fíjense que en el verso 9 comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración va dirigida a aquel que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y en amor nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. La Biblia nos enseña que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor. Que Dios es nuestro proveedor. De hecho, después de que Dios creó a Adán y Eva, les dijo lo siguiente: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay fruto en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto les servirá de alimento. Génesis 1:29. O sea, Dios provió para las necesidades humanas, puso al hombre en un lugar ideal y provió para sus necesidades, le provió el alimento, el sustento que él necesitaba. Ahora, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado
Y antes de que Dios maldijera la tierra, tanto ellos como los animales eran vegetarianos. O sea, lo único que se comía eran plantas. ¿Por qué? Porque no había muerte. No había muerte. Nada moría en aquel contexto. La muerte llegó como una consecuencia directa del pecado y de la maldición. Pero después de la caída y después específicamente del juicio del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y le dijo lo siguiente: todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Génesis capítulo 9, verso 3. O sea, a partir de ahí, el hombre comería no solamente vegetales, también comería carne. Yo soy carnívoro, por cierto. Me encanta la carne. ¿Ok? Es importante para mí la carne. Ahora, el punto, a partir de ese momento, es que Dios ha provisto fielmente y abundantemente para las necesidades humanas. Dios ha provisto y ha seguido proveyendo fielmente, de manera abundante, el alimento que nosotros necesitamos. Y el punto que el Señor quiere que usted y yo meditemos, y la enseñanza fundamental de hoy, es que Dios quiere que usted y yo entendamos que Él es quien nos provee, que Él es quien nos suple todas las necesidades que usted y yo tenemos y que son imprescindibles para poder existir. Es Dios nuestro proveedor, es Él quien nos suple. Nosotros, usted y yo, somos, escuche bien, criaturas absolutamente dependientes. Somos absolutamente dependientes. A diferencia de Dios, que es autosuficiente, que es autoexistente, usted y yo dependemos de Dios continuamente. Ahora, esa dependencia es sin duda la lección más difícil de aprender para los seres humanos. Porque usted y yo no queremos reconocer que nosotros somos dependientes. De hecho, si hay una cosa que nos agrada, es decir, yo soy independiente. Yo soy suficiente. Pero déjame decirte, no te engañes, no eres ni independiente ni autosuficiente. ¿Ok? Nosotros somos criaturas absolutamente dependientes. Y la lección más dura de aprender es que dependemos, que somos dependientes. Esa fue la lección más difícil de aprender, por ejemplo, para los israelitas después de que Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. ¿Sabe? Dios los sacó de la esclavitud y cuando ellos llevaban un tiempo caminando por el desierto, estaban agotados, frustrados, en un lugar en el cual no había ni agua ni alimentos. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros criticamos a los israelitas, ¿verdad? Pero quiero que por un momento se pongan los zapatos de alguien que está en el medio de un desierto y no hay alrededor ni agua ni comida. La pregunta principal es, ¿cómo voy a subsistir? Aquí es muy fácil, porque voy a la esquina y ahí está una hamburguesera, ¿verdad? O voy para allá y hay un restaurante, o, en fin. Pero póngase en ese momento, en ese contexto, en ese lugar. Usted está en el medio de un desierto, no hay nada. Usted sabe que el desierto es algo yermo completamente, que lo que hay es poca vegetación. Y cuando sale un oasis, bueno, ya lo dice, oasis, es una fuente de agua, un lugar donde uno se refresca, ¿verdad? Pero es difícil de encontrar. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas? Bueno, Dios los había sacado, Dios había hecho prodigios, había hecho unas señales increíbles, pero cuando estaban en el medio del desierto, obviamente empezaron a dudar. ¿De dónde voy a tener comida? ¿De dónde voy a tener agua? ¿Qué hago aquí yo en el medio del desierto? ¿Y qué pasó? Bueno, lo que hacemos los seres humanos usualmente, ¿cierto? Cuando no entendemos algo, ¿qué empezamos a hacer? A murmurar. A murmurar. Y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios diciendo, ojalá
hubiésemos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. ¿Se da cuenta que la carne no solamente es importante para mí? También los israelitas les gustaba la carne. ¿Ok? Cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. O sea, ¿se da cuenta? Empezaron a murmurar. O sea, allá estábamos esclavos, pero teníamos comida. Aquí estamos libres, pero estamos en un desierto. No hay agua, no hay comida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué nos trajeron aquí? Si querían matarnos, mejor nos hubieran dejado morir allá. Al menos teníamos comida, ¿cierto? Ahora, la respuesta misericordiosa de Dios. Ahora, yo voy a ir más rápido de lo que va el relato. Ciertamente Dios empezó a juzgar a este pueblo por su rebelión y su dureza de corazón. Y recuerde, ninguno de estos israelíes que salió de la tierra de Egipto, que salió de la esclavitud, entró a la tierra prometida, exceptuando Caleb y Josué. ¿Por qué? Por su dureza de corazón, por su desconfianza en Dios, por su falsa dependencia en Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la respuesta misericordiosa de Dios? Dios les prometió que Él les proveería a ellos. Él sería su proveedor. Que Él sería su proveedor. Dios les dijo, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá, escuche esto, recogerá diariamente la porción de cada día. Note a continuación lo que el texto nos enseña. Para ponerlos ¿a qué? A prueba. Si andan o no en mi ley. Verso 5. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble. O sea, había un día de la semana que debían recoger el doble. El resto de los días debían recoger para ese día solamente. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, eso está en Éxodo capítulo 16, versos 4 y 5. O sea, debían recoger lo necesario, la provisión necesaria para el día, exceptuando un día en que debían recoger el doble. Ahora, si usted se da cuenta, la provisión del maná, que era el alimento que Dios les proveía, era diaria, cada día, todos los días, exceptuando un día a la semana. Esa provisión era diaria, no era ni semanal ni mensual, era diaria, porque el Señor quería enseñarle a su pueblo a confiar y a depender de Él. Dios quería que aquel pueblo entendiera que Él es su proveedor y que dependían de Él para existir y que dependían de Él para todo, aún para su agua y para su alimento. Ahora, en Éxodo 16, 26 al 27, Moisés les dice, 6 días los recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. O sea, el día de reposo era el día que Israel debía consagrar su tiempo a Dios, adorar, a meditar y agradecer a Dios. Ahora, vuelvo otra vez. Cuando usted vive en un lugar donde hay poca provisión, donde hay escasez, ¿cuál es la tendencia normal de los seres humanos? Vamos a almacenar, vamos a acumular, porque no sabemos si mañana va a haber. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿qué cree que hicieron los judíos en ese contexto? ¿Qué fue lo que hicieron ellos en el día de reposo? Verso 27. Dice, y el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. O sea, Dios les había dicho, te voy a dar todo diario, recoge el sexto día para el día de reposo,
Y no salgas ese día porque ese día no va a haber nada. Pero ¿qué hicieron ellos? Vamos a salir a ver si hay. Por si acaso, no voy a hacer que se acabe, ¿cierto? No confiaban en Dios. No dependían en Dios. Dios le estaba proviendo, pero aún así veían eso, pero no había duda en su corazón. ¿Y si se acaba? ¿Y si mañana no aparece maná? ¿Con qué nos vamos a alimentar? O sea, fíjense que Dios directamente les prohibió que ellos almacenaran el maná. Las instrucciones eran, debían salir cada día y recoger la provisión necesaria para ese día. Debían aprender a confiar y a depender de Dios para su sustento diario. Y después Moisés les dijo, en Éxodo 16, 19 al 20, que nadie deje nada para la mañana siguiente. O sea, no dejen comida para el otro día, exceptuando el día de reposo. Los demás días no debían dejar comida de un día para otro, debían consumir todo lo que recogían. Pero ¿qué cree que usted que hicieron ellos? Y si mañana no hay, mejor dejamos un poquito para mañana, ¿cierto? Dice el verso 20 de Éxodo 16, pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Ahora, note cómo Dios va aquí enseñando a su pueblo que Él es el proveedor. Note lo que pasó a continuación. Pero crió gusanos y se pudrió. De nada le sirvió que lo dejaran para el otro día. ¿Por qué? Porque no servía de todos modos. ¿Se da cuenta? De nada le sirvió. Ahora, durante 40 años, escuche bien, durante 40 años Dios fielmente le proveyó alimento y agua en el desierto a 2 millones de personas. Piense eso. Piense por un momento. Los que trabajan, por ejemplo, los que planificamos las actividades y todo lo demás, sabemos cuánta logística y cuántas cosas hay que hacer para hacer una actividad con 100 personas. Ahora, imagínese usted alimentar 2 millones de personas por 40 años y darle agua y darle alimento. Y eso fue lo que hizo Dios con su pueblo, hasta que Él, después de juzgar a aquella generación por su dureza, por su falta de fe, por su falta de dependencia, llevó a su pueblo hasta la tierra prometida, la tierra que había jurado a los patriarcas que le daría, una tierra en la que habría abundancia. La Biblia dice que en esa tierra manaba leche y miel. Dios permitió que una nueva generación entrara a la tierra prometida. Pero vuelve otra vez aquí y Dios tiene que, antes de permitirles entrar a la tierra, darles una advertencia a los judíos nuevamente. Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 12, Dios le advierte al pueblo. Dice la Escritura, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas, ¿y qué cosa? Y te sacies. Note cuál es la advertencia a continuación. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, Dios le dice,
te voy a llevar a un lugar de bendición, yo te voy a dar a ti una tierra que tú no conquistaste, yo te la di, yo te voy a dar a ti ciudades que tú no edificaste, yo te voy a dar viñedos que tú no sembraste, yo te voy a dar todo esto, yo te lo doy, yo soy tu proveedor, yo te traje hasta aquí, pero acuérdate de mí, no te olvides que fui yo quien te bendijo, no te olvides que fui yo quien te dio esto, yo soy tu proveedor. Durante 40 años habían dependido del maná. Y esa necesidad apremiante había llevado al pueblo a depender de Dios. Sabían que en el desierto dependían de Dios. Pero ahora vivirían en un lugar donde había abundancia. Y Dios sabía que ellos se verían tentados a olvidarse de Dios. Dios le dio otra advertencia. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 18. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 18. Dios le dijo, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón, ¿qué cosa? Se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él, escuche bien cómo le dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con serpientes abrasadoras de escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Ahora, nota el recordatorio. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. O sea, ¿quién les proveía el agua? ¿Quién les proveía el alimento? Dios. Dios, 40 años de fiel provisión. Ahora, note lo que dice los versos 17 en adelante. No sea que digas en tu corazón. Y note que todos los problemas del hombre están ¿dónde? En el corazón. Como dijo Jesús, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. O sea, hasta que el corazón del hombre no es transformado, no hay manera de que el hombre pueda realmente vivir de una manera que agrade a Dios. No sea que digas en tu corazón, y esta es la enseñanza clave en este pasaje. Note lo que dice a continuación. Y esta es la mentalidad suya, mía y de toda persona en el mundo caído. ¿Ok? Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Verso 18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. O sea, note esa advertencia. Como los israelitas, nosotros también debemos aprender a confiar y a depender de Dios. Ahora, tenemos la bendición, tenemos la inmensa bendición de vivir en este país donde hay mucha abundancia. Y cuando usted y yo tenemos un empleo que nos permite suplir nuestras necesidades, nos vemos tentados a olvidarnos de que es Dios quien nos provee. Y pensamos que son nuestras habilidades y nuestra diligencia las que nos permiten obtener las cosas materiales. Permítame preguntarle, esta semana fue la semana de Acción de Gracias, ¿verdad? En la que incluso los incrédulos supuestamente agradecen. No sabemos a quién agradecen, pero sabemos que es una celebración
en este país nacional. Permítame preguntarle, ¿cuántas veces agradeces a Dios por vivir en un lugar donde hay abundancia? ¿Cuántas veces agradeces a Dios por el trabajo que tienes? ¿Cuántas veces agradeces a Dios por el alimento que te llevas a la boca? ¿Sabes que es Dios quien te da la salud, el trabajo y la capacidad de trabajar y de ganar dinero para suplir tus necesidades? Todo eso proviene de Dios. La Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, no eres tú quien te provee, es Dios quien te provee. Y Jesús lo dejó muy claro con un ejemplo que él puso en Mateo 6:26 y después en el verso 31 cuando dijo, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. O sea, eso no significa que las aves sean negligentes, ¿verdad? O perezosas, pero en realidad ellas no pueden almacenar. Es Dios quien les provee. Y después el Señor hace una pregunta, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Después en el verso 31, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. O sea, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están ansiosos? Si Dios provee para las aves, Dios les va a proveer a ustedes. Y Pablo enfatiza en Filipenses 4:19, dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Ojo, no dice a todos sus caprichos, ¿ok? A todos sus deseos. Dice a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la lección más difícil de aprender para nosotros los seres humanos es que debemos aprender a confiar en que Dios nos proveerá. Debemos dejar de preocuparnos, de estar ansiosos. Ahora, eso no implica que nosotros no debemos tener, obviamente, un presupuesto de nuestra familia. No implica que no debemos ahorrar y que tampoco debemos planificar nuestros gastos. ¿Sabe? Uno de los errores más grandes que veo, por ejemplo, en la teología carismática es que le dicen a la gente, personas que gastan dinero sin tener un presupuesto y se meten en deuda y después que están endeudados hasta aquí, entonces los líderes carismáticos le dicen, no te preocupes, da todo lo que tienes, que Dios te va a dar un cheque especial y te va a proveer. Eso es un engaño. La Biblia nos promete que Él va a cubrir tus faltas. ¿Ok? De hecho, la palabra administración es una de las palabras claves en la Biblia. Somos administradores. Somos administradores de ¿qué? Del tiempo que Dios nos da, de los tesoros que Dios nos da y de los talentos que Dios nos da. La manera en que usted y yo administramos esas tres cosas, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro, evidencia nuestra verdadera dependencia en Dios. Demuestra a quién servimos y a quién adoramos. ¿Ok? Por tanto, como creyente, usted y yo debemos ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Y como explica William Hendrickson, no es hacer provisión para el futuro lo que se condena, sino la ansiedad por el futuro, como si no hubiera un Padre celestial. ¿Sabe? Hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos enseña la importancia de planificar para el futuro. Por ejemplo, en Génesis 41, 33 al 36. No voy a poner uno solo porque hay muchos más, pero obviamente usted sabe que el tiempo es implacable y los domingos no sé quién me roba el tiempo a mí. ¿Verdad? Necesito que me den más tiempo los domingos. 1 hora más, por lo menos. Recuerda cuando José, guiado por Dios, le dijo a Faraón que debía almacenar todo el excedente de comida que se cosechara por 7 años, porque después de eso vendrían 7 años de escasez y de hambruna, y entonces ese alimento serviría para
bendecir no solamente a la nación, sino que a través de eso se ayudaría a muchas personas de otras incluso naciones. ¿Ok? Ahora, en esta oración, fíjense que note algo. Jesús no dice, dame, sino dice, danos. Plural, ¿cierto? No singular. El punto es que como creyentes, usted y yo no debemos ser egoístas. Y siempre, al orar, deberíamos tener en cuenta no solamente nuestras necesidades personales, sino las necesidades de toda nuestra familia de fe. Bien. Así que la próxima vez que usted y yo oremos, debemos interceder por las necesidades de todos nuestros hermanos, como nos enseña Cristo en este pasaje. Así que hemos examinado a la persona que nos provee. ¿Quién es la persona que nos provee? Es Dios. Es Dios. Ahora vamos a analizar la petición. ¿Por qué oramos? ¿Qué pedimos? Note lo que dice Jesús. El pan nuestro. Ahora, aquí ha habido varias confusiones en cuanto a esto y algunos han alegorizado esta petición y han llegado a decir que el pan aquí se refiere a la Santa Cena, otros dicen que se refiere a Cristo. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En fin, ha habido muchas interpretaciones erróneas, pero la interpretación correcta es que el término pan aquí se refiere a nuestras necesidades físicas. ¿Ok? Nuestras necesidades físicas. Esta es una petición para que Dios nos provea comida, alimento y ropa, un techo, un hogar, un trabajo y supla nuestras necesidades físicas. Cuando usted y yo oramos de esta manera, estamos reconociendo que Dios es nuestro proveedor y que de Él recibimos todo lo necesario para nuestra vida, que dependemos de Dios. No de nuestra fuerza, no de nuestra sabiduría, no de nosotros mismos. Como explica William Barclay, ningún ser humano ha creado jamás una semilla que crezca. El científico puede analizar una semilla en sus elementos constituyentes, pero ninguna semilla sintética crecería jamás. Todos los seres vivos provienen de Dios. Nuestro alimento, por lo tanto, es un don directo de Dios. Y continúa diciendo, esta petición nos recuerda sabiamente cómo funciona la oración. Si un hombre hiciera esta oración y se sentara a esperar a que el pan cayera en sus manos, sin duda moriría de hambre. Nos recuerda que la oración y el trabajo van de la mano y que cuando oramos debemos trabajar para que nuestras oraciones se hagan realidad. Es cierto que la semilla viva proviene de Dios, pero también es cierto que es tarea del hombre cultivarla. Así que lo primero que aprendemos aquí, amado hermano, es que pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día no niega la responsabilidad que tenemos nosotros de trabajar para ganarnos la vida, para ganarnos el sustento, porque Dios fue quien instituyó el trabajo. El trabajo no vino como consecuencia de la maldición. Dios creó al hombre para que él administrara el huerto del Edén. Ese fue el propósito por el cual Dios lo creó. O sea, el trabajo existía antes de la maldición. Bien. Y como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Sabe? En el reino de los cielos no habrá vagos. No habrá vagos. Personas que no quieren trabajar no entran al reino del cielo. Bien. Ahora, al hablar de esta manera, reconocemos que no es nuestra fuerza y nuestra habilidad, sino Dios mismo en su fidelidad el que nos provee todo lo necesario. O sea,
Él es el que nos provee el alimento, es el que nos provee el trabajo, Él es el que nos provee la salud, Él es el que nos provee todo lo necesario. Y recuerde, Dios prometió suplir nuestras necesidades. Él va a sustentarnos hasta el día en que Él nos va a llevar a su presencia. Esa es su promesa. Dios nos proveerá nuestro pan diario. Y hemos examinado la petición y finalmente vamos a ver la periodicidad. Y usé ese término por alegoría, ¿verdad? Para aliteración, que usted vea todo empieza con P. Y me refiero a con qué frecuencia Dios nos va a proveer. ¿Cuándo necesitamos la provisión de Dios? Y fíjense, en este verso se nos dan dos referencias con relación al tiempo. Primera, el adverbio hoy y otra, el adjetivo de cada día. Bien. Al orar de esta manera, lo que le estamos pidiendo a Dios es que Él nos supla nuestras necesidades de cada día. Que como los israelitas, Él nos dé el alimento, el sustento, el abrigo de este día. Y la razón por la que debemos aprender a orar de esta manera es porque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo estará aquí. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted del rico insensato? Que dijo, sabes, no me alcanza los graneros que tengo, así que voy a construir nuevos graneros, unos más grandes. Y cuando ya tenía graneros inmensos y tenía y riqueza, dijo, ahora ya puedo descansar. Ahora ya puedo relajarme, ya. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Nos afanamos pensando en el futuro cuando no sabemos si mañana estaremos aquí. La Biblia nos dice que debemos aprender a confiar en Dios cada día. Y no afanarnos por lo que no es de este día. Mañana no sabemos. Jesús dijo, la Escritura dice, algunos estaban haciendo planes, mañana comeremos, el año que viene proveeremos. Están haciendo planes sin saber. No sabemos cuándo vamos a estar aquí. Ahora, déjeme aclararle algo referente a este texto. Durante muchos años, los comentaristas y los lingüistas desconocían el significado exacto de la palabra griega que se tradujo aquí como de cada día. O sea, esa expresión de cada día en español es una sola palabra en el griego. Y esa palabra era una palabra atípica, inusual, no era conocida. ¿Ok? Esta palabra no aparecía ni en el griego literario, ni en el griego popular, el griego común, el griego koiné, que es en el cual se escribió la escritura. O sea, era una palabra muy extraña, vamos a decirlo de esa manera. Bien. Por tanto, no había manera de comprobarla, de corroborar el significado. Y obviamente eso causó que hubieran varias interpretaciones. Sin embargo, gracias a descubrimientos arqueológicos, se encontraron algunos papiros en el Alto Egipto que nos revelan el significado específico de esa palabra. ¿Sabe? Esa palabra se usa solamente en este pasaje, en ningún otro pasaje de la Escritura. Bien. Y el manuscrito forma parte de un libro de cuentas y contiene lo que llamaríamos un registro de ración diaria. O sea, la palabra se relaciona a una lista de compra de la provisión para un día. Bien. Y el punto es que lo que el Señor nos está enseñando a usted y a mí en esta mañana aquí es que debemos pedirle a Dios que Él nos dé el sustento diario. El sustento diario. Justo lo que necesitamos para vivir hoy. Déjeme decirle,
Cuando estaba en el seminario, hay un maestro que decía, tengan cuidado con las tres F, ¿verdad? Falda, mujeres, fama y fortuna. No todo el mundo sabe manejar las riquezas. Yo creo que a todo el mundo le gustaría ser rico. Pero no todo el mundo sabe manejar las riquezas. ¿Ok? Un hombre sabio hizo la siguiente oración. Proverbios 30, 8 al 9. Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. Nota a continuación. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea, en estas palabras se nos enseña algo importante. Y es que hay un nivel de pobreza o de riqueza que nos podría conducir al fracaso a usted y a mí. Yo no quiero fracasar. No quiero fracasar. Así que, obviamente, solamente el Señor sabe lo que usted y yo podemos manejar. Lo que es mejor para usted y para mí. Y como este hombre, debemos pedir al Señor que nos guarde de aquellas riquezas que nos arruinarían o de la pobreza que también nos conduciría a la ruina espiritual. Debemos aprender a confiar en la sabiduría de Dios y a depender de Él y confiar y darle gracias por lo que Él decida darnos. Y esta petición, amado hermano, nos enseña a orar para que Dios nos provea nuestro sustento diario, nuestro pan de cada día. Nos enseña a vivir un día a la vez. Y nos lleva o nos prohíbe la preocupación ansiosa que caracteriza la vida de aquellos que no han aprendido a confiar en Dios. Los incrédulos no confían en Dios, por eso viven en angustia continua. Pero usted y yo debíamos confiar en que nuestro Padre Celestial, el dueño del cielo y de la tierra, es nuestro proveedor. Esta oración habla de nuestra absoluta y total dependencia en Dios. Debemos confiar en que Dios nos proveerá diariamente lo que Él sabe que usted y yo necesitamos. Él sabe si usted será un buen administrador y sabe también lo que te puede arruinar, lo que te puede destruir. Él sabe aquello que va a ayudarte a crecer espiritualmente y sabe aquello que va a impedir tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. Cuando oramos de esta manera, algo que vamos a aprender, algo muy importante que vamos a aprender, fue lo que el apóstol Pablo aprendió. ¿Sabe? Una de las cosas más preciosas en la vida cristiana, ¿sabe cuál es? El contentamiento. El contentamiento. Si usted tiene comida en su mesa, si tiene ropa sobre usted y si usted tiene un techo, usted debería estar satisfecho, debería estar contento. Debería agradecer a Dios. Mi pregunta es, ¿estás contento porque el Señor satisface tus necesidades diarias? ¿O te afanas, te angustias y quieres tener más y más y más y más?
Podríamos usted y yo decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 al 13, no que hable porque tenga escasez. Escucha a continuación, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, o sea, y el término también podría ser traducido ahí, sé vivir humildemente. O sea, no necesito grandes cosas. No necesito ese carro del año. No necesito la mansión. No necesito cosas extravagantes. Sé vivir en pobreza. Sé vivir humildemente. Y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Verso 13. Note dónde estaba la confianza del apóstol Pablo. ¿Dónde estaba su dependencia? ¿Dónde estaba su seguridad? ¿Dónde estaba su garantía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está tu corazón contento? ¿Has aprendido a contentarte? ¿Sabe? Esta es una oración que no solamente nos enseña sobre el contentamiento, también nos enseña sobre la gratitud. Agradeces a Dios por la provisión que Él te da. Agradeces a Dios por tener el alimento, la ropa que tienes, el techo que tienes. ¿O estás obsesionado con aquello que tú quieres tener? ¿O crees que te falta? ¿O que te gustaría tener? Vuelvo y repito, puede que Dios no nos dé todo lo que usted y yo queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Como declaró el salmista en el Salmo 37:25. Escuche esto. Yo fui joven y ya soy viejo. Me describe bastante a mí. Y no he visto justo desamparado, ni a su simiente o su descendencia mendigando pan. Dios es fiel en proveer para su pueblo. Dios es fiel en proveer para su pueblo. Ahora, esta oración también nos enseña sobre generosidad. Sobre generosidad. ¿A qué me refiero? ¿Sabe? Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Dios nos usa para suplir las necesidades de su pueblo. Es algo que tenemos que aprender todos. Santiago 2:15 al 16 es una reflexión para nosotros. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, me está diciendo, si veo un hermano y sé que está en necesidad, y simplemente digo, voy a orar por ti, y yo tengo los recursos y no se los doy, estoy demostrando que realmente no tengo el amor de Cristo en mí. Y que estoy poniendo mis intereses personales y mi egoísmo personal por encima de las prioridades de Dios. Y esta oración nos enseña que debemos ser desinteresados, que debemos ser generosos en nuestras actitudes hacia las personas necesitadas. Y déjeme decirle, estas actitudes evidencian nuestra verdadera condición espiritual. Si yo veo a un hermano en necesidad y no soy movido a misericordia y no siento el deseo, el anhelo de ayudarle y de suplirle con los bienes que Dios me da, es porque el amor de Cristo no está en mí. Nosotros somos un medio que Dios usa para suplir las necesidades de su pueblo. Y Dios promete darnos
el pan de cada día. Esta petición nos recuerda que la oración también es un medio por el cual Dios nos provee. Dios nos provee. Y Él va a usar varios medios para que usted y yo recibamos el sustento diario, aquello que necesitamos, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es nuestro proveedor. Oremos. Padre, gracias por tu gran bondad y misericordias a nosotros. Y por tu Hijo, Señor, que es el don, el regalo más grande que nos has dado. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, porque hemos sido perdonados y hemos sido enriquecidos con todas las riquezas en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las riquezas celestiales son nuestras. Y por eso, Señor, ayúdanos a tener una perspectiva correcta de las cosas materiales. Ayúdanos a honrarte en la forma en que manejamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén.